A ver, para este punto ya sabrán todos que Charlie Morningstar me cae súper mal, me cae del culo y es un personaje pero bastante odioso. Un personaje con un desarrollo que podría tener fácilmente una almeja y un personaje que puede ser fácilmente de los peores protagonistas que ha tenido una serie animada. Pero aquí no estamos para hablar de su personaje, por lo menos no en este video, sino de un tema que siempre tocan los fanáticos de Charlie cuando llega la hora de defenderla de sus acciones y sus consecuencias, sin mencionar las cosas que ella hace. Y eso es el supuesto pacifismo de Charlie. Y créanme cuando les digo que muchos fanáticos de Charlie usan como argumento el pacifismo de Charlie para defenderla de todo lo que ella hace. Usan como argumento el pacifismo de Charlie, pero es algo que veremos más adelante, no se preocupen. Bienvenidos al canal de The Crow, yo soy The Crow y este es el video de por qué, bajo mi punto de vista, Charlie no solo no es pacifista, sino que si aunque lo fuera, no la justifica de todas sus acciones. Primero que nada hay que hablar un poquito del pacifismo y qué es lo que representa esta doctrina o ideología. El pacifismo, según la RAE, es el conjunto de doctrinas encaminadas a mantener la paz entre las naciones. Se opone a la guerra y a otra forma de violencias a través del movimiento político, religioso o como una ideología específica. El pacifismo, entendido como un movimiento organizado y moderno, surgió principalmente a principios del siglo XIX, alrededor de 1814 y 1815, en Estados Unidos y Gran Bretaña, impulsados por grupos religiosos como los cuareros tras las guerras napoleónicas. Aunque sus raíces ideológicas son antiguas, las primeras sociedades de paz se fundaron en esa época. Esta tuvo un gran impacto en el siglo XIX debido al horror de las guerras y el impacto de la Ilustración, buscando el arbitraje en lugar del conflicto armado. Si bien el término pacifismo fue acuñado hasta 1901 por Emil Arnault, que podría ser considerado el primer pacifista de forma formal, ojo, el primero en decir que es pacifista, no el primer pacifista, ya que bueno, el pacifismo o la palabra pacifista no había sido acuñada hasta 1901, por lo tanto, el pacifismo no era conocido como pacifismo hasta que él dijo que era pacifista, así surgiendo el origen de esta palabra. Vale la pena mencionar que en el siglo XX fue donde más se hizo popular esta palabra debido a personajes históricos muy importantes que tuvieron que ver mucho con el pacifismo, como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, aunque este es bastante polémico si soy completamente honesto, o Nelson Mandela. Sí, gente, yo sé que muchos de ustedes ya se fueron del video porque parece un video de historia más que otra cosa, aunque créanme, hay muchísimas cosas más que decir del pacifismo porque bueno, es una historia bastante larga, pero creo que el video quedaría muchísimo más largo, pero es para que sepan un poquito más de lo que es el pacifismo porque la verdad es que sí es un tema bastante interesante y sé que a muchos de ustedes no les importa mucho esto, pero vale la pena mencionar que hay que ver la historia del pacifismo para entender por qué Charlie no es pacifista. Hay que mencionar otras cosas y eso es que los fanáticos de Charlie ni siquiera saben algo básico y es que existen varios tipos de pacifismo. No solo existe el pacifismo ya, sino que hay otro tipo de pacifismos y nunca especifican qué tipo de pacifismo es el que practica Charlie, ya que no solo existe el pacifismo ya, sino que existen varios tipos de pacifismos que uno puede practicar y si soy completamente honesto, no miro que Charlie practique ninguno. Muchos creerían, al igual que yo al principio antes de hacer este video, que Charlie no es pacifista pues este ejerce violencia cuando la atacan, y por eso invalida el supuesto pacifismo de Charlie. Sin embargo, esto no es así, y sí, es algo que me sorprendió bastante a mí cuando empecé a hacer este video. Y eso es que un pacifista sí se puede defender dependiendo del tipo de pacifismo que esté practicando. El pacifismo que estoy hablando es el pacifismo relativo. ¿Y en qué consiste este? El pacifismo relativo acepta el uso limitado de fuerza en casos excepcionales, como la autodefensa o la defensa de terceros, viéndolo como una excepción necesaria y no como una contradicción a sus principios de paz. Sin embargo, Charlie no es una pacifista relativa, ya que hay muchas acciones que ella hace que la hacen no ser una pacifista relativa y que la contradicen como tal. Como por ejemplo, utilizar la fuerza en conflictos menores. Por ejemplo, ella lo hace cuando prácticamente en el piloto, ella decide golpear a la periodista en vez de irse del lugar. Y si bien la reportera está siendo muy grosera y el pacifismo relativo acepta la defensa propia y la de inocentes, utilizando la violencia si es necesario para enfrentar un abuso fragmentado, genocidio o una agresión inminente, vale la pena mencionar de que Charlie sí tenía otra opción, la cual es irse del lugar, porque nadie la estaba obligando a quedarse ahí, sino que ella decidió quedarse en el lugar
lugar donde la estaban insultando. No era necesario de que ella usara la violencia para responderle a la reportera, bien pudo ignorarla e irse porque nadie la estaba obligando a quedarse en el lugar. Lo mismo pasa en la serie. Una cosa distinta hubiera sido si ella hubiera estado en el lugar obligada y que prácticamente no pudiera salir, porque ahí sí tendría sentido que usara la violencia para defenderse. Sin embargo, tenía otra opción, irse del lugar. Ya de por sí quedó 1000 veces peor pegándole a la reportera. O, como pasa en la serie, insultándola. Sí que decir que Charlie es una pacifista relativa me parece un poco contradictorio debido a que ella bien pudo irse del lugar sin agredir a nadie. Sin embargo, decidió ir por la primera, o sea, golpear a la reportera. Si ella hubiera sido obligada a quedarse en el lugar sin su consentimiento, ella hubiera tenido justificación para pegarle. Sin embargo, al final le termina pegando y eso la contradice bastante como una pacifista relativa. Un ejemplo de pacifismo relativo es Steven Universe, el cual no ataca a ninguna gema si no es que alguien está en peligro. Por lo tanto, eso lo haría un pacifista relativo, bueno, por lo menos el de las primeras temporadas, ya que de resto mejor no hablemos de eso. Luego está el pacifismo absoluto, que considera que no se debe utilizar la violencia bajo ninguna circunstancia, incluso para la autodefensa, priorizando la vida humana por encima de la protección propia. Aquí podemos estar de acuerdo todos de que Charlie no es una pacifista absoluta, debido a que ella llegó a matar un montón de ángeles exterminadores que llegaron a atacar su hotel. Y aunque me digan que fue por defensa propia, vale la pena mencionar de que el pacifismo absoluto, como dije anteriormente, no permite que uno tenga autodefensa. Por lo tanto, sí, ella no es una pacifista absoluta. Un ejemplo de pacifismo absoluto en las caricaturas, por ejemplo, es Wander de Galaxia Wander, que creo que es el mejor ejemplo de un pacifista en una caricatura, debido a que este ni siquiera estuvo dispuesto a matar a la villana final de su serie. Y eso que esa gótica culona estaba prácticamente destruyendo muchos planetas. Eso que también sus compañeros y amigos estaban dispuestos a matarla, aun cuando este no estaba de acuerdo. Y por último, alternativas de defensa. El pensamiento pacifista promueve estrategias como la defensa civil y la defensa no provocativa, enfocada en la resistencia a la opresión sin recurrir a la violencia. Para que entiendan en español, para el que no haya entendido, esto es prácticamente las personas que buscan arreglar un conflicto de una manera no violenta. Buscar otra alternativa al conflicto dado y buscar no hacerle daño a nadie. Y aquí estaremos todos de acuerdo de que Charlie tampoco representa este tipo de pacifismo, porque si bien ella intentó buscar una solución a los exterminios, vale la pena mencionar de que no intentó buscar una solución menos violenta con el ataque que tenía Dan contra su hotel. Bien pudo argumentarle a los ángeles de que no atacaran el hotel, pero no lo hizo. Bien pudo buscar otra solución además de una guerra, pero decidió no hacerlo. Ella pensó de que la guerra era la única solución para arreglar los problemas que se venían con Adán. Por lo tanto, esto no la haría una pacifista de este tipo, ya que si bien ella intentó buscar una solución a los exterminios, no intentó buscar una solución al ataque que venía de Adán para su hotel, así que por lo tanto no sería una persona que busca alternativas de defensa. Un ejemplo de un pacifista de este tipo sería Aang de la leyenda de Aang, que en vez de atacar al Señor del Fuego y matarlo, porque para él sería demasiado fácil matar al Señor del Fuego, vale la pena mencionar de que no lo hizo y no se cansó de buscar una solución al problema. Por lo tanto, Aang no solo sería un pacifista absoluto, sino un pacifista que arregla las cosas de manera no violenta y buscando alternativas diferentes que no tengan que ver con la violencia. Viendo todo esto y viendo que Charlie no es ni una pacifista ni nada por el estilo como mucha gente dice, entonces ¿por qué digo que aún siendo pacifista no estaría justificado todo lo que hace? Y eso es por algo básico, y eso es que ser pacifista no te hace una buena persona. Así como ser creyente no te hace una buena persona, ser ateo no te hace inteligente, y muchas cosas más, vale la pena mencionar de que ser pacifista no te hace alguien bueno, ni tampoco alguien justificable de tus propias acciones. Si Charlie cometió un montón de errores, no podemos justificarla con el pacifismo, cosa que no es y ya demostré en este video. Pensar que por ser pacifista ya eres alguien bueno es algo muy erróneo y contradictorio, sin mencionar de que hay cosas en el pacifismo que lo hacen un poco contradictorio, como por ejemplo el pacifismo relativo. Recordemos el principio de no contradicción del filósofo griego Aristóteles, que sale en su obra Metafísica, que por cierto tengo en físico. Este principio establece que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo, y en el mismo sentido. El pacifismo relativo es contradictorio al pacifismo. El pacifismo es una doctrina, filosofía y movimiento social que defiende la paz y rechaza la guerra y la violencia como formas de resolver los conflictos. Por lo tanto, es contradictorio todo lo que me digan en el pacifismo relativo porque va en contra del pacifismo en general, porque al defenderte estás ejerciendo violencia y tratando de resolver un conflicto con violencia, no con diálogo.
Por lo tanto, el pacifismo relativo es muy contradictorio al pacifismo en general. Y por lo tanto, si tú crees que Charlie es pacifista o pacifista relativa, pues lamento decirte que termina siendo un poco contradictorio con el pacifismo. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que el pacifismo relativo es contradictorio al pacifismo? ¿Creen que Charlie es pacifista? ¿Qué opinan de otros personajes pacifistas? Y si tienen otros personajes pacifistas, díganmelo abajo en los comentarios que yo mismo los leeré. De mi parte es todo, yo fui The Crow y espero que tengan un lindo día, tarde y noche. Que tengan un lindo 2026 y que todo les vaya bien. Adiós. They're here.